pero creo que incluso pues muchas empresas no tienen el plan, ¿no? Previamente. Posiblemente estás perdiendo la oportunidad de aprovechar una preferencia arancelaria. Es que no podría estar más de acuerdo contigo. Desde hace muchos años me dedico a la inteligencia artificial y ahora con Destella, ¿no? Y veo dos tipos de approaches, ¿no? Uno que es muy exitoso y uno que nunca es exitoso. En donde prefiero sacrificar unas cosas que otras con el objetivo de traerle el mejor beneficio financiero a la compañía. Bienvenidos a Del Barco al Algoritmo, soy Diego Solórzano y hoy tengo el enorme gusto de recibir a Dan Marcus Baker, Head of Customs and Trade Ops en PepsiCo México Alimentos. Dan tiene una trayectoria que me encanta porque es un poco al revés de lo que normalmente veo. Dan empezó en Supply Chain, en Customer Service, pasó por Procurement de transporte, después lideró grandes proyectos de transformación logística, por ejemplo, implementación de Control Tower en más de 13 países en América Latina, y hoy está al frente de aduanas, comercio exterior y Trade Ops, que ahora nos platicará qué significa eso. En PepsiCo, Dan es responsable de que nunca falten materias primas importadas, materiales de empaque, promociones, producto terminado, maquinaria, y además diseña la estrategia de logística internacional y el marco de cumplimiento para que todo esto se mueva sin frenar el negocio. Hoy vamos a hablar de varias cosas, como por qué el Trade Compliance no es solo back office, cómo se integra en la operación sin volverse una policía, qué fricciones internas son las más duras, qué KPIs están transformando su operación y por qué su camino de operación a trade puede ser el futuro de cómo se forman los líderes de supply chain. Dan, bienvenido al programa. Muchas gracias, Diego. Un honor poder ser un invitado en tu podcast. Por ahí ya estuve escuchando varios de los episodios que has grabado y creo que cada vez todo lo que esté relacionado con logística y supply chain management se ha vuelto súper relevante porque al final las exigencias del mercado nos hacen ser mucho más ágiles, ¿no? Cada vez, incluso nosotros como consumidores, cada vez queremos satisfacer nuestras necesidades de una manera más rápida y para eso están todos los profesionistas y todas estas tecnologías relacionadas con supply chain management y logística. Y bueno, tú has pasado por esencialmente las tres partes, ¿no? Supply chain, procurement, logística regional e internacional, y ahora también la parte como de customs, ¿no? Y más como de trade compliance. ¿En qué momento identificaste que todas estas partes como que juegan juntas y que no son como funciones separadas, sino que realmente son un habilitador estratégico para las empresas? La realidad es que al menos para todas aquellas compañías en donde tienen operaciones globales, pues y no solamente las compañías, ¿no? O sea, hablando a nivel geopolítico, hoy en día las economías están interrelacionadas, ¿no? Totalmente. Todo está totalmente globalizado. De repente encontramos que hay ventajas competitivas en un país y entonces por eso decidimos enfocar ciertos esfuerzos en un país o en una región en particular, otros esfuerzos en otra, y de alguna forma así podemos hacer una operación global, integral, mucho más estratégica y óptima, ¿no? Entonces, al final, va de la mano, ¿no? No se trata de esto simplemente de pensar, ¿cuál es exclusivamente la relevancia de Customs and Trade o cuál es la relevancia del mundo de operaciones? Está totalmente correlacionado y tenemos que empezar a construir una visión end-to-end. Y al final, dentro de las cadenas de suministro en operaciones globales, la parte de comercio exterior es fundamental, ¿no? Sí. Un almacén pues va a estar monitoreando los niveles de inventario, que si está out of stock, que si tiene in stock o no. Pues al final todas las operaciones de comercio exterior, para garantizar que tengamos los inventarios necesarios de las materias primas que van a someterse a un proceso de producción o del producto terminado que ya tiene que salir al mercado, tenemos que entregarlo en tiempo para garantizar un correcto flujo dentro de la cadena de suministro. Ahí ahora esta parte, y la quiero explorar un poquito más adelante, pero creo que sí hay ahí una tensión bastante natural, ¿no? Entre, pues, nivel de servicio, llámese tiempo para cruzar y para realizar una operación, con costo, ¿no? Con compliance. Creo que hay una tensión ahí, pues, bastante natural. Y tú, desde tu perspectiva, ¿no? Que has estado un poco con las tres cachuchas, ¿cómo lidias con esa tensión que sucede entre las tres cosas, ¿no? Otra vez, tiempo, costo y compliance. Mira, aquí algo muy importante. No podemos ver las cosas por separado. Lo tenemos que ver totalmente interrelacionado, ¿no? Para que el negocio funcione, primero, tenemos que garantizar que el negocio esté operando en compliance. Eso es lo primero. No negociable. Sí, eso es un no negociable. Eso en primer lugar. Segundo, porque si al final terminas teniendo algo fuera de compliance, te termina trayendo implicaciones posteriores que te termina afectando en tu continuidad operativa. Entonces, lo primero es, todas tus operaciones tienen que estar
en compliance. Ahora, para el resto de la continuidad operativa, el cómo puedes optimizar tus lead times, cómo puedes optimizar tus tiempos en aduana, previo a que tú vayas a ejecutar una operación de comercio exterior, tienes que tener muy claro cuál es tu plan de trabajo. Primero, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la fracción arancelaria de la mercancía? ¿Y por qué tienes que saber esto? Porque, por ejemplo, si tú ignoras cuál es el origen y cuál es el destino, posiblemente estás perdiendo la oportunidad de aprovechar una preferencia arancelaria. Puede existir un tratado de libre comercio que te puede dar ciertas facilidades, tanto los tipos de regulaciones y restricciones que se deben de cumplir, así como el tipo de contribuciones que se deben de cubrir para la importación o la exportación. Y si nosotros tenemos ese plan de trabajo bastante bien definido y determinado desde antes de que la mercancía vaya a ser recolectada y garantizar que todo el expediente de comercio exterior esté consolidado previo a que la mercancía llegue a la aduana, seguramente el tiempo en la aduana va a ser mucho más corto, ¿no? Esto no se trata de ver cuáles son las regulaciones o restricciones no arancelarias que pueda omitir. Esto se trata de ver cómo puedo cumplir con todas mis regulaciones y restricciones no arancelarias sin que me vaya a afectar los tiempos de mi operación. Entonces, más bien, antes de que llegue la mercancía a la aduana, yo tengo que garantizar que ya haya cumplido con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, al menos las que se pueden cumplir de manera anticipada. Porque si es una mercancía que por su naturaleza tiene que pasar por una inspección por parte de la autoridad competente, pues tienes que pasar a la inspección y pues vas a tener que llevar físicamente la mercancía. Eso no lo vas a poder omitir, pero al menos todo lo documental, toda la papelería, pues sería relevante que lo tengamos listo. Y si tenemos ese plan de trabajo bien estructurado, vamos a poder optimizar los tiempos. Fíjate que me gusta mucho cómo me empezaste a contestar esto, ¿no? El tema de, oye, pues tienes que tener el plan y ejecutar bien el plan, pero creo que incluso pues muchas empresas no tienen el plan, ¿no? Previamente. Y bueno, pues famosamente, o sea, PepsiCo, si lees cualquier ranking de operaciones, PepsiCo consistentemente sale en el top 10 de las empresas del mundo, ¿no? Quisiera, en la medida en lo que puedas compartirnos, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo, quizás desde la planeación, ¿no? ¿Cómo tienes esta planeación? Y quizás 2 o 3 ejemplos de qué hace una empresa de esta calibre, de esta calidad, que hace que ese plan pueda ser ejecutado y cómo se llega a ese plan desde el principio. Sí, bueno, mira, de entrada uno tiene primero que entender cuál es la naturaleza de la operación. Es una operación de una mercancía que importamos constantemente, o sea que digamos ya conocemos el modelo operativo, que ya lo tenemos definido, o es una mercancía nueva en donde tenemos que hacer un nuevo plan de trabajo. Para todas las operaciones que de alguna forma son constantes, pues de entrada antes de que demos banderazo a esa nueva categoría que va a ser constante, pues necesitamos pasar por una fase de diseño de ese plan de trabajo en donde tengamos clara toda la información. Antes de empezar una operación, lo que queremos evitar es que salgan sorpresas o que salgan gastos ocultos, ¿no? ¿A qué me refiero con gastos ocultos? Que de repente tú ya vas a arrancar la operación, hiciste una cotización del servicio de transporte, pero pues de repente aparece un nuevo trámite que tienes que hacer y no lo consideraste y entonces ya te afectó en tiempos porque generaste demoras y ya te afectó por el costo del trámite que podría llegar a tener por algún tipo de pago de derecho, etcétera. Entonces, primero es tener toda la información, por ejemplo, origen, destino, si hay un tratado de libre comercio o no, cuál es el tipo de medio de transporte que vamos a poder utilizar, si puede ser terrestre, si puede ser ferroviario, si va a tener que ser aéreo, que sabemos que el transporte aéreo puede llegar a ser mucho más caro, pero es mucho más rápido, claro. O si es marítimo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todo eso bastante bien estructurado, nosotros, yo le llamo un poco el tener un one-pager. Y a mí me gusta relacionarlo mucho esto, chance porque también estuve colaborando en la implementación de la torre de control de transporte, lo relaciono mucho con la preguntar de eso. Sí. De los aviones, ¿no? Al final, ¿qué es lo que tú necesitas para que tu avión se mantenga volando? Tú necesitas estar viendo tus diferentes indicadores y antes de que tú vayas a despegar un avión, tú tienes un checklist de las cosas que tienes que revisar al avión para asegurar que mientras esté volando no vaya a tener ninguna falla. Entonces, de la misma forma que un piloto revisa un checklist antes de despegar para que no vaya a haber ningún tipo de riesgo, eso lo hacemos nosotros. Tenemos un checklist del plan de trabajo, entonces antes de cualquier operación es definir el checklist y ya que tenemos el checklist, empezamos
a revisar qué ya tengo listo, qué no tengo listo, y en el momento en el que tenga todo listo, ahora sí estamos listísimos para que la operación vaya a salir. También hay operaciones en donde, por ejemplo, una refacción, no todo el tiempo estás importando la misma llanta, ¿no? Correcto. O una muestra porque quieres probar un nuevo ingrediente o lo que sea, o ver un nuevo diseño o algo en particular. Al final tienes que construir desde cero, de una manera bastante ágil, el plan de trabajo. Porque si es una mercancía que no habías importado antes, pues tienes que hacer la clasificación. Si es una ruta que no habías ejecutado antes, tienes que salir a licitarla. Tienes que entender a dónde lo vas a entregar y más o menos, pues, dimensionar cuál es el ítem. Entonces, aquí hay una planeación tanto logística como de compliance. Hay una parte bien interesante de todo esto. Te la quiero preguntar así, que es, ok, imagínate que sales a una empresa mediana, ¿no? Mucho en nuestra audiencia son pues, justamente en estos roles de empresas medianas, ¿no? Y te hacen, ok, director de todo trade-ups, ¿no? Para esta empresa mediana, ¿no? Y la empresa mediana, pues, no sé, como que tienen ciertos problemas, saben que tienen los problemas, pero no los tienen diagnosticados. A lo mejor su nivel de servicio es bajo. A lo mejor han tenido más multas de las que pues, piensan que deberían tener, ¿no? Como que se siente que hay algún problema dentro de la operación pues, de supply, de logística y de trade compliance, ¿no? Eres el director de esto ahora. ¿Cuáles son las primeras 2 o 3 cosas en las que te fijarías? Mira, lo primero que te quiero decir y que lo quiero resaltarlo porque es algo que me ha funcionado cada vez que he cambiado de función, ¿no? Porque es muy diferente cuando una persona ya hizo carrera en una función muy especializada y te haces muy experto posiblemente en eso y todo el tiempo tienes skills que estar desarrollando, pero cuando estás llegando a nuevas funciones tienes que llegar a aprender nuevas cosas. Cuando tú cambias de área o cambias de organización o cambias de giro, pues siempre hay cosas que tienes que aprender, ¿no? Entonces, mi filosofía es, cuando tú llegas a un nuevo lugar, tienes que seguir 3 pasos. Venga. Aprende, domina y luego transforma. Entonces, lo primero que haría sería aprender, luego dominar y luego transformar. Por supuesto que trataría de hacer mi curva de aprendizaje lo más corta posible, pero de entrada, después de entender cómo funciona la empresa, la industria, porque pues no sé, no es lo mismo una industria de alimentos que una farmacéutica o que una automotriz. Posterior a eso, yo creo que para mí sería fundamental enfocarme en 3 elementos diferentes: gente, procesos y tecnología. Estos 3 siempre tienen que estar totalmente de la mano. La gente, el talento, es lo que realmente mueve la aguja en cualquier tipo de operación. ¿Por qué? Porque son los que están tomando todo el tiempo las decisiones. Ahora, los procesos funcionan para que la gente pueda tener una disciplina operativa, para que pueda ser mucho más eficiente en cada uno de sus procesos. Y la tecnología son estas herramientas que nos ayudan a hacer mucho más fácil nuestro trabajo del día a día y que podamos enfocar nuestro potencial en tomar decisiones, en hacer estrategia, en hacer innovación y en ser creativos. Porque ante los diferentes cambios por tecnología, por regulaciones gubernamentales, siempre necesitamos tratar de sacar ese potencial que nosotros tenemos como personas. Entonces, sí trataría de hacer como un assessment para entender en dónde están los gaps en la relación entre gente, procesos y tecnología para garantizar que vayamos a ser lo más estratégicos posibles, pero también lo más eficientes posibles. Muy, muy buena respuesta. Me gustó esta parte de... Sí, la tecnología está un poco al servicio de los procesos que están al servicio de la gente, ¿no? O sea, o por lo menos así me lo expliqué conforme me lo ibas diciendo, ¿no? ¿Es correcta mi entendimiento? O sea, otra vez, la tecnología sirve al proceso y el proceso solo está para atender a la gente. No sé si lo piensas así también. Pues lo que pasa es que al final el tener un buen talento, que pueda tener un buen criterio para tomar las mejores decisiones con base en la situación o el contexto que se está presentando en ese momento, que muchas veces hay cosas que son urgencias que salen sobre la marcha, pues la gente es la que puede llegar a diseñar el proceso o hacer los ajustes en el diseño del proceso que se pueda adaptar a las necesidades o la naturaleza del negocio, de la operación o de la situación. Quiero cambiar ahora un poco a platicar de retos del entorno actual. Este es como un año, pues en México en particular, ¿no? Digámoslo así, complicado, ¿no? El contexto es complicado para México en temas de comercio exterior. ¿Cuáles han sido los principales temas que pues quizás requieren más atención de tu parte para proteger la continuidad operativa del negocio? La primera es estar muy atentos
a diferentes actualizaciones en las regulaciones que puedan existir. Porque pues al final, para poder tener una operación ágil, tienes que garantizar que tu plan de trabajo vaya a estar perfectamente bien actualizado con los requerimientos que tenemos que cumplir para poder proceder con las operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, si al final existe una nueva regulación, ¿no? En donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Para este tipo de mercancías tienes que tramitar un permiso previo a la importación o tienes que pasar por una inspección ante una autoridad fitosanitaria, etcétera. Bueno, es incluirlo dentro de tu plan de trabajo para poder cumplirlo. O, por ejemplo, la forma en la que vamos a estar reportando la manifestación de valor, ¿no? Que la manifestación de valor es algo que ya se hacía antes, pero bueno, ahora estamos migrando a hacer la manifestación de valor electrónica. Entonces, es correcto. El cómo tenemos que estar atentos para evolucionar nuestros procesos, nuestros modelos operativos, para estar en compliance y para que este tipo de cosas pues no vayan a ser un stopper en cuanto a la continuidad operativa del negocio. Pero la realidad es que este tipo de cosas no es que sea un año atípico. Todo el tiempo tenemos que estar viendo cómo actualizar el modelo operativo porque la economía evoluciona, las economías evolucionan. Entonces, conforme la economía va evolucionando, conforme existen nuevas tecnologías administrativas, pues evidentemente pueden llegar a haber nuevos requisitos o nuevos temas que tengamos que cumplir. Ahora, otra cosa importante, ¿no? Nosotros todo el tiempo pues tenemos que estar atentos en cómo optimizar la operación. Hay veces que de nosotros decimos, yo ya cumplí mi KPI de mi lead time. Estoy en mi on-time performance. Padrísimo. ¿Qué más puedes hacer? ¿No? Digo, evidentemente, por ejemplo, en los tránsitos, los operadores tienen que tener sus horarios de operación, sus horarios de descanso, etcétera. Pero, no sé, hay una aduana distinta en donde las distancias son menores o es sentarnos a analizar lo que previamente no hicimos porque estábamos enfocados en sacar adelante todos los bomberazos que hayan salido, ¿no? Y esta tensión de, no sé, normalmente cuando platico, como un poco la conclusión a la que yo llego después de pues, muchas pláticas así, es que siempre hay como que esta tensión entre costo y servicio, ¿no? Y como que al nivel en el que estás, ¿no? La pregunta siempre es, oye, pues, ¿qué te importa más este año, ¿no? ¿Bajar el costo o incrementar el servicio? Y lo que es bien difícil es que pues, la respuesta es las dos, ¿no? Tengo que mejorar mis niveles de servicio y bajar mis costos pues cada año, ¿no? ¿Te topas con esto constantemente? Mira, más allá de contestarte que los dos, creo que la clave está en la forma en la que tomamos decisiones y cuáles son las variables que nosotros tomamos en consideración para tomar una decisión. Okay. Creo que para esto hay muchas veces que logré reducir la tarifa en X% y entonces voy a entregar una productividad y de repente, pues te termina saliendo mucho más cara la operación por X o por Y razón, ¿no? Entonces, la decisión que tenemos que tomar o la mejor decisión que podríamos tomar es cuál es la que nos va a ayudar a traerle el mejor resultado financiero al negocio, considerando diferentes cosas. No es nada más bajar una tarifa, que digo, o sea, claro que todos queremos reducir nuestros costos en todas partes, pero pues al final tú tienes que entender qué es lo que tú estás sacrificando. Todo tiene un trade-off. O sea, cuando tú le bajas una cosa te sube otra cosa y cuando tú bajas esa otra cosa te va a subir otra, ¿no? Entonces es tratar de encontrar el esquema operativo, el esquema comercial que hace match con la naturaleza de tu operación, ¿no? Porque posiblemente yo puedo tener una operación específicamente en una ruta en donde prefiero sacrificar unas cosas que otras con el objetivo de traerle el mejor beneficio financiero a la compañía. Y otra cosa que a mí me gustaría resaltar, yo estuve en procurement, a mí personalmente no me gusta, estuve en procurement y estuve en customer service, ¿no? Entonces traté con clientes y también traté con proveedores. Y creo que el haber tenido la oportunidad de trabajar tanto con clientes como con proveedores me llevó a formar una visión de colaborar con socios comerciales, no con clientes o con proveedores. Son socios comerciales y todos tenemos que ser parte de la misma cadena de valor. Entonces, si un proveedor me dice es que te voy a poner este costo, pues claro que lo voy a tratar de entender el total cost of ownership, ¿no? O sea, ¿qué está detrás de ese precio que me estás colocando? Quiero entender
el racional, qué me va a ofrecer en el servicio y a través del nivel de servicio que me vayas a dar, pues qué beneficio económico también le puede traer al negocio. Porque, por ejemplo, si alguien me ofrece una tarifa súper reducida, pero no me va a dar posiblemente días libres en puerto, etcétera, y por X o Y razón, chance la operación se te terminó haciendo mucho más cara por la cantidad de demoras o ineficiencias operativas que tuviste que absorber, que por la misma tarifa. Entonces, yo creo que no es blanco o negro. Tienes que entender la naturaleza de tu operación y con base en eso, negociar un esquema operativo y comercial ideal que trate de ayudar a maximizar el beneficio para ti. Y obviamente las personas únicamente te van a ofrecer un negocio si también van a tener un beneficio de eso. Nadie te va a regalar el servicio. Nadie te va a regalar absolutamente nada. O sea, tiene que ser algo congruente con la naturaleza comercial. Y parte de eso también es entender si la naturaleza del servicio del proveedor es ad hoc al servicio que tú necesitas. Por ejemplo, o sea, una mercancía que tiene que ser, que le tenemos que cuidar la cadena de frío. Sí, me va a salir más barata una caja seca, pero si utilizo una caja seca, pues voy a tener impactos en la calidad de la mercancía. Sí. Entonces, pues definitivamente no voy a meter un proveedor que nada más me va a poder ofrecer caja seca, sino que voy a salir a buscar un proveedor que me pueda ofrecer un transporte refrigerado. Va a ser más caro, pero no voy a perder la mercancía. Algo que nos gusta en este podcast, si puedes dármelo. Ok, lo entiendo bien, ¿no? Y esto quizás es un ejemplo, pues sí, ¿no? Como que muy obvio, pero ¿tienes algún ejemplo en tu carrera, ¿no? Tienes muchos años de experiencia. ¿Algún ejemplo que te guste cuando piensas en esta pregunta de, oye, pues tuve que negociar esto, ¿no? Y me ofrecían menos días por demoras, entonces hice este análisis y la conclusión fue esta. Si tienes un ejemplo concreto, me encantaría escucharlo. Por ejemplo, alguna vez en algún proyecto, pues de alguna forma nosotros queríamos decir, oye, bueno, entre menos tiempo un activo permanezca siendo un inventario, o sea, mientras menos tiempo pase una mercancía fuera de su proceso de transformación, por ejemplo, una materia prima, tiene que pasar por un proceso de transformación para ser producido y ya que es producto terminado, pues tiene que venderse, ¿no? Entonces, una materia prima, entre menos tiempo esté parada y esté sometida en ese proceso de elaboración y transformación, o por ejemplo un producto terminado pase la menor cantidad de tiempo en distribución o parada en un almacén, sino que ya esté en el anaquel lista para ser consumida por el comprador final, pues mejor. Pero por ejemplo, algo muy interesante, el transporte intermodal. El transporte intermodal puede llegar a ser más económico, pero tus lead times son más amplios. Entonces, al final son decisiones que tú tienes que tomar. Como negocio, ¿qué te conviene más? ¿Tener un lead time más corto o poder traerle un beneficio en cuanto a la tarifa que estás pagando al negocio? Todo depende de la naturaleza de la demanda, del producto de la mercancía que se va a producir o del producto que se va a vender, ¿no? Tienes una parte interesante en la introducción, dije, bueno, head, ¿no? De trade-ups. ¿Cómo defines trade-ups? ¿No? Y te lo quiero ligar un poco a los retos que tengas en específico, pero ¿qué es trade-ups? Mira, o sea, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Por un lado está la logística internacional, por otro lado está la parte de compliance y por otro lado también está la planeación, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de planning hay gente que dice, bueno, demand planning, supply planning, ¿no? Vamos a planear con base, o sea, dependiendo del objetivo de venta o con base en la demanda que tenga, pues yo planeo todo mi plan de producción y con base en mi plan de producción ya determino cuánto voy a comprar de mercancía. Pero la realidad es que en todos estos procesos de planeación, por ejemplo, se ha hecho muy popular todo lo que es IBP, ¿no? Integrated Business Plan, en la industria, ¿no? Entonces, para tener una planeación integral, tienes que también tomar en consideración la infraestructura logística que necesitas para poder sacar adelante el plan de demanda que tú tengas, el plan de venta que tú tengas, ¿no? Entonces, ok, planea la cantidad de inventario que necesitas, planea la cantidad, las corridas de producción, planea los inventarios de materia prima, de material de empaque, pero también planea tu infraestructura logística que necesitas para poder cumplir con ese plan. Hablando de infraestructura logística es almacenaje, transporte,
capacidad de tus diferentes proveedores para poder salir adelante. Por ejemplo, o sea, tú puedes tener un agente aduanal en donde dice, oye, me subió la demanda, voy a importar X cantidad de toneladas de esta materia prima, pero tu patio no tiene la capacidad para estar despachando con esa velocidad la mercancía, o incluso la capacidad de flujo que necesitaríamos para llegar lo más rápido posible. Entonces, esa parte de planeación. Ahora, en la logística internacional, pues al final, seleccionar el tipo de servicio que tú necesitas, dependiendo del origen, ¿no? Si vas a tener que utilizar una aduana portuaria, ¿no? En donde va a tener que llegar a un puerto, o si va a poder ser fronteriza, o si va a poder ser interna, ¿no? Entonces, con base en eso, pues determinas cuál es el tipo de proveedor que puedes utilizar. Y la parte de compliance, que, bueno, lo llevamos platicando muchísimo, es parte de tu plan de trabajo que tienes que tener bastante bien estructurado. Ahora, en estas 3 categorías, ¿no? Otra vez, logística internacional, planeación y trade, ¿no? Si te lo pregunto, ¿cuál es el reto más importante en cada una de estas 3? O a lo mejor es solo uno que las engloba a los 3. ¿Cuál es el reto más importante que quieres, o el problema más importante que quieres resolver este año? Puede ser otra vez, ¿no? Uno por cada una de estas categorías o uno que los englobe a todos. Mira, de entrada yo creo que todo está, o sea, el objetivo principal que yo pondría es en cómo podemos cada vez eficientar mucho más mi flujo operativo, ¿no? Sin sacrificar las cosas más relevantes de la operación, como por ejemplo es el tema, un tema de compliance, un tema de servicio, etcétera. Y creo que para esto es mejorar mi on-time performance, es el cómo yo puedo mejorar en sociedad con mis proveedores, a ser mucho más ágiles en cuanto a planes de recolección, en cuanto a los tránsitos, en cuanto al tiempo que yo paso en las aduanas, y ahí depende mucho de la gestión mía y de mi equipo, de que tengamos un control súper disciplinado de nuestros planes de trabajo, pero la colaboración también con los destinos finales. Al final es un reto en las cadenas de suministro en donde tú estás al final moviendo muchos tipos de productos terminados, y entonces para eso necesitas una variedad también importante de diferentes materiales, en donde pues al final cómo podemos construir una planeación integral mucho más robusta. Y en este reto que quieres resolver, ¿no? De cómo podemos tener una planeación integral mucho más robusta, ¿qué rol piensas que puede jugar la tecnología, ¿no? Moviéndome un poquito a tu tercer bucket, ¿no? De gente, procesos de tecnología. ¿Qué rol puede jugar la tecnología aquí? Bueno, en cómo dominamos ese uso de la tecnología, ¿no? En cómo garantizamos que la tecnología me esté dando la información que yo necesito en el momento que yo necesito. Entonces, si nosotros garantizamos que podemos utilizar toda esta data, toda esta información para tomar una decisión mucho más precisa en las diferentes aristas del negocio, el beneficio para el negocio va a ser mucho mejor, ¿no? Que realmente es algo que creo que estamos haciendo súper bien. Acá y de nuevo, no solamente depende de la tecnología, tú puedes tener la herramienta, pero si tus ways of working o tu sistema de comunicación con tus stakeholders, pues no le saca provecho a esta data que estás obteniendo, pues no vas a obtener ningún beneficio. Quiero comentar algo que alguna vez uno de los consultores con los que colaboramos cuando implementamos la torre de control nos dijo, data sin acción es curiosidad. Tú puedes tener la data, pero si al final tú no haces nada con esa data, con ese insight, es curiosidad. Por cada pedazo de información que tú tengas, tienes que tomar una decisión que le pueda agregar más valor al negocio. Ahora, para eso también hay que determinar cuál es la información, porque hoy en día ya también existe demasiada data, ¿no? Tienes que filtrar yo le llamo dashboarditis. ¿Cuál es el tipo de data que realmente te va a traer buenos insights para tomar las decisiones que le va a agregar el mayor valor a tu negocio? Bueno, dinos, ¿cuál es? Bueno, de entrada, si yo quiero mejorar el on-time performance, es el que yo pueda tener un estatus
en tiempo real de todas mis operaciones, ¿no? Entonces, entre más rápido yo tenga toda esa información, pues yo voy a poder transmitir toda esa información con mis diferentes stakeholders para que podamos tomar mejores decisiones. Ahora, en estos temas, ¿no? ¿Qué piensas que sí es innovación y qué no es innovación realmente, ¿no? Y creo que aquí un poco hablabas de, puta, sí, puedo tener 200 dashboards, pero entonces, no sé, o sea, ¿qué piensas que sí es innovación y qué no es innovación? Mira, y creo que no te había platicado, pero yo justo llevo trabajando en PepsiCo desde 2014, pero yo llegué a tener un break profesional en 2017. Ok. En ese break profesional yo decidí estudiar un full-time MBA. Estudié el full-time MBA en Nevada Business School y fue un programa nuevo. Nosotros fuimos, de hecho, la segunda generación en donde teníamos residencias internacionales. Tuvimos residencias internacionales en Silicon Valley, fuimos específicamente a Haas Business School, estuvimos en China, en la universidad en Tsinghua University, y finalicé también en un programa en Portugal, en un proyecto de soft landing. El MBA tenía un minor en innovación y emprendimiento. Y esta es la razón por la que las residencias fueron en estos lugares, ¿no? Pues teníamos que ir a Silicon Valley, teníamos que ir a Israel, que también, o sea, el índice per cápita de startups es altísimo. Teníamos que ir a China, que es el centro de manufactura por excelencia del mundo. Y lo que nos decían es, obsesiónate con el problema, no con la solución. Me encanta. Yes. Cuando nosotros nos obsesionamos con la solución, posiblemente nos terminamos sesgando y terminamos solucionando nada. Enfoquémonos en el problema. ¿Por qué? Porque es lo que queremos mitigar, ¿no? Y muchas veces, dentro de esta metodología de design thinking, te dicen, trata de identificar cuáles son estas unmet needs, cuáles son estas necesidades que el mismo usuario ni siquiera conoce, ¿no? Entonces, ayúdales a conocer, a encontrar esas necesidades que tenían ocultas. Uber, ¿no? La gente llegaba, llamaba al sitio de taxis y se movía y se acabó y no se lo cuestionaba, era el servicio que tenía. Cuando tiene Uber, pues posiblemente hay muchas personas que prefieren utilizar esa alternativa. Entonces, para mí, innovación es cuando efectivamente, y no quiere decir el que vayas a inventar siempre una nueva tecnología o un nuevo hardware o lo que sea, ¿no? Muchas veces es conectando problemas con soluciones, ¿no? Entonces, para mí la innovación está en poder hacer la conexión de cosas para efectivamente resolver un problema. Es que no podría estar más de acuerdo contigo. Desde hace muchos años me dedico a la inteligencia artificial y ahora con Destella, ¿no? Y veo dos tipos de approaches, ¿no? Uno que es muy exitoso y uno que nunca es exitoso. Cuando normalmente vemos implementaciones exitosas es porque las empresas empiezan con el problema, ¿no? Oye, tengo este problema y dado que tengo este problema, me gustaría resolverlo, por lo tanto, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas a las que me puedo acercar, ¿no? Esas implementaciones típicas son exitosas. Cuando no son exitosas es más como, dice el director general, oye, tenemos que usar la inteligencia artificial, whatever that means, ¿no? Ahí es donde pienso. Entonces, la verdad es que sí creo, y me lo preguntan mucho esto, oye, ¿cuál es la clave para el tema de la inteligencia artificial, la innovación y eso? Y estoy 100% de acuerdo contigo, es entender cuál es el problema que quieres resolver. O sea, como que esa es la respuesta correcta, ¿no? O sea, si no sabes qué problema estás resolviendo, pues, la herramienta da lo mismo. No, es correcto. Lo que pasa es que, a ver, es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes tener un dolor de cabeza, ¿no? Y si tratas de resolver tu dolor de cabeza con una buscapina, pues posiblemente pues no te va a servir. Tú necesitas un paracetamol, no una buscapina, ¿no? Tiene que haber un fit. No es, implemento una tecnología porque es una tecnología o es una herramienta. No, más bien es, tengo este problema, ok, ¿cuáles son mis alternativas? Y con base en esas alternativas, ahora sí salgo a buscar las diferentes herramientas o cambios de diseño en el modelo operativo para poder solucionar el problema. Que esa también es la otra, ¿no? Hay veces que luego salimos y ya para todo queremos salir a comprar una licencia de algo cuando hay muchas cosas que, o sea, hay veces que puedes solucionar las cosas de una manera muy sencilla. No todo es la tecnología. O cuando tú implementas una tecnología y tu data
pues tiene muchas oportunidades en la calidad, ¿no? Garbage in, garbage out. Si tú implementas algo en donde la data es incorrecta, el resultado va a ser incorrecto. Otra forma de decir esto que también me gusta es, o sea, estamos en una era en la que hacer preguntas es esencialmente gratis y obtener respuestas es gratis, ¿no? O sea, vas a ChatGPT o a Google o lo que sea, le preguntas algo y la respuesta es gratis. O sea, le puedes preguntar lo que sea, desde un problema de probabilidad hasta un problema de supply. No, le puedes preguntar lo que quieras y la respuesta es gratis, ¿no? O sea, esencialmente las respuestas hoy en día son gratis. Entonces, en un mundo donde las respuestas son gratis, ¿cuál es el skill verdadero? Saber hacer buenas preguntas, ¿no? Y es un poco la conclusión a la que yo llego, ¿no? Y está relacionado con esto, que... Y el objetivo con el que estás haciendo esa pregunta tienes que hacer. O sea, ese es el skill, saber hacer las preguntas correctas. Perdón, ¿qué decía? No, sí, y tienes toda la razón. Pero aparte, chance, atrás de eso es, ¿cuál es el objetivo de esa pregunta? O sea, el hacer esa pregunta, ¿qué te va a ayudar a resolver? Y, por ejemplo, platicando un poco sobre lo que antes mencionábamos, ¿no? De las cosas que nos gustan platicar o filosofar un poco, ¿no? Creo que hoy es tan fácil tener una respuesta que incluso a veces ni siquiera nos cuestionamos el racional de la respuesta o la veracidad de la respuesta. Uh-huh. Y entonces, más allá de atender a esa ignorancia, porque todos somos ignorantes en algo. Ignorancia es el simplemente desconocer de algo, ¿no? Todos somos ignorantes de algo. La pregunta es si la respuesta que nos está dando nos está ayudando a ser menos ignorantes o de alguna forma nos está haciendo más ignorantes. Wow. Sí, es todo un tema de filosófico. O sea, el saber hacer preguntas, el cuestionarte lo que... La respuesta es gratis, el cuestionar la respuesta se vuelve bien difícil. La pregunta es... Ok, platicamos un poquito, ¿no? Hay que saber hacer las preguntas, hay que saber cuestionar las respuestas cuando son gratis, hay que saber entender el problema antes de pensar en la tecnología. ¿Qué skill necesitan hoy? Piensa en alguien que está empezando quizás su carrera, ¿no? En temas de supply chain, logística y compliance. ¿Qué skill te parece hoy que esta gente tiene, o sea, que estos más juniors, ¿no? Tienen que desarrollar máximamente para tener una carrera muy exitosa en este environment, ¿no? En este panorama? Mira, la verdad, justamente es un tema que por X o Y razón ha salido mucho en conversación, ya sea con colegas, con amigos, familiares, etcétera. Y por ejemplo, lo menciono porque también dentro de mi círculo social, como ya te había platicado, digo, apenas tuve a mi primera hija, ¿no? ¿Sí? Tiene apenas 5 meses y de repente cuando alguien tiene a su primera hija, te empiezas, o primer hijo, pues, o sea, te empiezas a cuestionar muchas cosas que no solamente, impactan hacia ti, sino también al futuro de tus hijos, ¿no? Y es, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cómo la gente... ¿Cuáles son los skills que la gente tiene que desarrollar, no? Chance, yo la primaria la hice en una escuela Montessori, ya posteriormente, pues, estuve en el sistema tradicional, pero tanto tú como yo, que somos más o menos de la misma generación, pues, estamos acostumbrados al sistema tradicional en donde había una autoridad académica o educativa que te transmitía el conocimiento y te examinaba para ver si te aprendiste bien lo que te enseñó o no. Ahorita que la pregunta es si vamos a necesitar seguir memorizándonos absolutamente todo, considerando que no solamente ya es gratis recibir tantas respuestas, sino que es muy fácil tener muchas respuestas. Entonces creo que el skill principal, que el talento debería de estar generando, desarrollando, es esa capacidad de aprender y de investigar nuevas cosas. Por ejemplo, chance hoy en día, y digo, no sé si, o sea, yo no soy programador, ¿no? Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, ya existen muchas herramientas para tú poder desarrollar tu propia página web o desarrollar tu propia app. ¿Qué es lo que necesitas? Es el saber comunicarte, un skill de comunicación, porque pues al final tienes que formular un muy buen prompt con una muy buena lógica para que la herramienta te pueda dar una muy buena respuesta.
Y por otro lado, el cómo desarrollar nuevas habilidades, cómo aprender. Más allá de memorizar, es ese skill para aprender nuevas cosas. Y por último, yo diría, seguir trabajando en good judgment, ¿no? O sea, ¿cuál es el juicio que nosotros tenemos para tomar decisiones? Porque al final, todo en nuestras vidas es cuáles son las decisiones que estamos tomando, porque la decisión que tomemos es lo que nos va a llevar al siguiente contexto. Dan, un par de preguntas para cerrar. La primera, decías, China es el centro de manufactura por excelencia, ¿no? Que desde tu punto de vista, o sea, de cómo ves las cosas y cómo entiendes las cosas y en el contexto del nearshoring, ¿no? Y que, pues bueno, alguien que practica logística internacional y trade compliance está de lleno en el tema del nearshoring. ¿Qué necesita México? ¿Qué le hace falta a México para pues, poderse volver el próximo China, ¿no? El centro de manufactura por excelencia. Ahora que está la oportunidad real. A ver, o sea, un tema importante. Sí. México es un hub de manufactura global importantísimo. Tan así que, por ejemplo, existen programas de fomento de la exportación, ¿no? Lo que es un programa IMEX, PROSEC, etcétera. Sí, somos el socio comercial principal de Estados Unidos, ya lo somos. Sí, ya lo somos, exactamente. Ahora, creo que México, aparte de que tenemos una ventaja de la proximidad que tenemos con Estados Unidos, la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos, yo creo que, por ejemplo, el tren interoceánico. Tenemos una posición geográfica privilegiada. O sea, tienes costas en el Pacífico, en el Golfo de México, que el Golfo de México conecta con Caribe, pues es la vía también para llegar a Europa. Y no solamente eso, ¿no? O sea, no es simplemente, por ejemplo, de Asia llegar a América. Para llegar de Asia a Brasil, tienes que cruzar un canal, ¿no? O tienes que cruzar un territorio. Entonces, por ejemplo, yo creo que el tren interoceánico definitivamente es algo en donde si se desarrolla muy bien y le sacamos mucho provecho en México, nos podría traer una ventaja competitiva bastante importante. Y la otra es, pues, necesitamos tener mucha confianza en los emprendedores y en el emprendimiento que tenemos en México, ¿no? Porque también es un país en donde afortunadamente hay grandes instituciones educativas, en donde hay una economía desarrollada, tiene sus retos, como cualquier país, pero pues al final sí hay talento, hay instituciones académicas que nos ayudan a capacitarnos, es un hub de muchísimas empresas y pues de alguna forma es tratar de sacar el máximo potencial de eso. Es el proyectar. Yo creo que tenemos que proyectar un poquito más hasta dónde podemos llegar. Hemos hecho muchísimo y de nuevo, o sea, creo que la excelencia en manufactura en México es maravillosa. Increíble. Ahora, la pregunta es si las grandes economías del mundo hoy son centros de manufactura, ¿no? O sea, ¿bajo qué se construye el PIB? No solamente es por la cantidad de fábricas que estás haciendo, sino también el R&D. O sea, yo creo que algo que sería muy interesante es cómo en México podríamos invertir más en investigación y desarrollo. Esa también es mi lectura. De hecho, creo que, o sea, me sorprende, por ejemplo, que somos una potencia maquiladora de vehículos, pero no hay un vehículo mexicano, ¿no? Ese tipo de cosas, como que sí subir en la cadena productiva a más valor agregado que solo se puede lograr con más R&D. Creo que en esa estoy absolutamente de acuerdo contigo. Última pregunta. Ahora, platicando en el futuro de la profesión, ¿no? Si alguien piensa en unos 10 años o 15 años o 20 años en alguien que fue un gran líder de compliance, de logística internacional, de supply, de planning, ¿ese líder qué está haciendo hoy? Yo creo que ese líder se está cuestionando lo que hoy en día es el status quo. Es lo que funciona, lo que me funciona ahorita. Más bien, creo que todos tenemos que tratar de exponernos a situaciones en donde nos saquen de nuestra zona de confort, porque eso es lo que de alguna forma nos genera ese drive para tratar de buscar otras alternativas. Cuando nos empezamos a sentir cómodos en algo, es cuando nos tenemos que empezar a preocupar, ¿no? Es salte de esa zona de confort y si todo está
corriendo bien, trata de proyectar los peores escenarios por los que puedes pasar y trata de anticipar esas soluciones, porque esas soluciones son estas son MET-Needs que estábamos platicando, que nos ayuda a entender la metodología de Design Thinking, ¿no? Tratemos de anticiparnos identificando las necesidades que ya tenemos, pero que no necesariamente estamos conscientes que las tenemos. Dan, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. La verdad es que unas respuestas súper interesantes. Mucho para mí también que pensar. Y pues bueno, la verdad es que te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Fue un absoluto placer. Muchísimas gracias, Diego. Sigamos en contacto y me encantó tener esta experiencia para participar en tu podcast. Muchísimas gracias.